diferenciales y este sí es bastante largo porque esta es una batería y se le llama batería cuando es un conjunto de pruebas, ¿verdad? Son varias pruebas las que se hacen para poder tener un resultado. Entonces vamos a empezar con la clase. Espero que tengan ahí a la mano el test, ¿verdad? El test, vamos a dejar de presentar un ratito. El material del test, pues está compuesto lo que a ustedes les llegó a sus manos. Eso lo voy a hacer aquí. Lo que a ustedes les llegó, pues tienen que tener el manual, que es este. Este es el manual. Tienen que tener la hoja de perfil, que sería esta, que está así en horizontal. Esta es la hoja de perfil. Tienen que tener también lo que son las hojas de respuestas para cada una de las pruebas, ¿verdad? Hay una hoja de respuestas por cada prueba que se hace, que son 6 pruebas en total, entonces tienen que tener 6 hojas, ¿verdad? Solo hay una que tiene de los dos lados, que es la de velocidad de exactitud, ¿verdad? Tiene de los dos lados impreso, porque esa se hace en 2 partes, y de ahí todas pues tienen solo de un lado impreso, que sería la de velocidad, la de las hojas de respuesta. También tenemos un folleto por cada una de las pruebas. Está el de razonamiento verbal, razonamiento abstracto, habilidad numérica, velocidad y exactitud, razonamiento mecánico y relaciones espaciales. Adicional a los folletos, tenemos el juego de claves. El juego de claves están en papel calco, ¿verdad? Son estas que son transparentes. Las impresiones son de diferentes colores y de la misma forma tienen que tener 6 hojas de calco, ¿verdad? Que estas son las plantillas que nos van a servir a nosotros para poder calificar las pruebas, cada una de las pruebas que se realizan. Al momento que hagan la autoaplicación, solo deben sacarle copia a esto, ¿no? A las hojas de respuesta, ¿verdad? Para que les queden a ustedes las hojas de respuesta originales en blanco, ¿verdad? Solo les sacan copia Ligna. a esas. Ajá. Y la donde dice hoja de perfil, a eso también le sacamos fotocopia. También, a eso también porque es donde ustedes van a marcar su perfil. Sería solo a estas, a la hoja de perfil que pregunta y a las hojas de respuesta. Las demás no, porque estas no se manchan. Tampoco los folletos se deben manchar. Oye, las respuestas, al momento que se hace la prueba, las respuestas se anotan en las hojas de respuesta y el evaluado no tiene que hacer ninguna marca sobre los folletos, porque la idea es que estos nos puedan servir posteriormente en otras aplicaciones. Entonces, hoy sí vamos a empezar con la presentación. Leita, buenos días. Buenos días. Leita. Hola, Leita. Buen día. Qué bueno que se pudo conectar. Gracias. ¿Cuál es el test, perdón? Es que no lo El test de hoy es el test de aptitudes diferenciales forma A. Yo creo que es el paquete más gruesito que les llegó. ¿Y las hojas que vamos a ocupar? Ahorita lo que vamos a utilizar va a ser el manual, porque vamos a aprender qué es la prueba y cómo se aplica. A la hora de la evaluación, ¿verdad? Cuando ya se hagan ustedes la autoaplicación, vamos a utilizar las hojas de respuesta, que son 6 hojas de respuesta, ¿verdad? Y a esas les tienen que sacar fotocopia, ¿verdad? Para que no manchen ustedes sus hojas originales y les puedan quedar. Ligda. Ajá. Estos folletitos que son blancos son donde dice habilidad numérica, son como los manuales de cada prueba de la otra. Ajá, son los folletos de cada prueba. Entonces,
aquí en cada prueba, ¿verdad? Tiene adentro, están las preguntas de cada una de las pruebas, ¿verdad? Dependiendo lo que se esté evaluando, ¿verdad? Estas no se manchan. Incluso ahorita les digo cuál es. En esta que es la de habilidad numérica, si se dan cuenta, aquí están donde tiene que anotar las respuestas del evaluado y tiene este espacio en blanco, para que este espacio en blanco le sirva a él para realizar las operaciones que necesite hacer para poder responder, ¿verdad? Como es habilidad numérica, tiene que hacer multiplicaciones o sumas o divisiones, ¿verdad? Entonces tiene este espacio acá en su hoja de respuestas para hacerlo. Y no deben, lo que se les da en las instrucciones es que no deben manchar los folletos. Muy bien. Ajá. Sí, tendría que tener un juego de folletos para cada evaluado tiene que tener un folleto y una hoja de respuesta. Ujú. Lo que sucede es que después, por ejemplo, cuando usted vuelva a hacer una aplicación el siguiente año, ya no tendría que invertir en los folletos, sino que solo en las hojas de respuesta, porque esos mismos folletos que usted utilizó le pueden servir en otra aplicación para que otras personas hagan su evaluación. Linda, Ajá. por ejemplo, en este test donde dice habilidad numérica, al momento de pasar, se pasa así una hoja en blanco donde ellos realizan los ejercicios aparte para que no manchen las hojas de respuesta, o no se puede. No, tiene que ser sola. Usted al momento de evaluar solo le va a dar el folleto, que es el de habilidad numérica, y le va a dar la hoja de respuestas de habilidad numérica. Solo le da este y le da esta y le da el lápiz para que hagan sus operaciones. Y por eso es que si se dan cuenta, esta hoja solo tiene de este lado cuadritos para responder que están así, ¿verdad? Para que en esta parte en blanco él tenga oportunidad, si necesita hacer operaciones, que las haga en esta sección, que no las haga en otro lado y que no nos manche nuestro folleto. Yeah. Uh-huh. Es que yo no hallo esa parte ¿Cuál parte no encuentra? donde usted muestra que tienen el cuadrito para manchar, en el de habilidad numérica, no sé dónde. Revisen su test, tienen que tener la hoja de habilidad numérica, que es esta. Tienen que tener una hoja de velocidad de exactitud, que es la que está de los dos lados, tiene impresión. Tienen que tener la de razonamiento mecánico, la de relaciones espaciales, esta es de razonamiento verbal y razonamiento abstracto. Tienen que tener 6. Ah, Sí. bien, ya la encontré. Son las que nos dijo que teníamos que fotocopiar, ¿verdad? Ajá. Ya. Sí, porque esas son las únicas que van a manchar los evaluados. Ay, entonces estos folletitos blancos, estos no sé, donde dice forma A, no marque este folleto ni conteste en él, no le sacamos fotocopia. No, a esos no porque esos no los van a manchar. Ay, esa esta niña estaba confundida. Ajá, esos no porque esos no los van a manchar. Gracias. Entonces, muy bien, de nada. Entonces vamos a empezar. Buen día, licenciada. ¿Ya Buen pasó día. lista? No, todavía no. Ah, ok, gracias. Yo le tomo foto a los que están. No tenga pena. Ok. Ahí pongo la lista. Ajá. Bueno, hola, buenos días. Hola, buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya que dice que toma fotos, pues qué bueno que me bañé, porque ya me tocaba. Está bueno. Hoy es sábado, toca baño. Bueno, muy bien. Vamos a No empezar me bañé, con pero bueno.
Vamos a empezar con la información del test, ¿verdad? Este test ya tiene su ficha técnica en el que vamos a encontrar de forma resumida la información de esta prueba. Entonces, los autores de la prueba son Bennett, Ciechar y Westman. La casa editorial es de Psychological Corporation y en Guatemala es la Universidad del Valle porque ellos son los únicos que tienen la autorización para imprimir y reproducir estos manuales. Los materiales, como les mencionaba, incluye el manual, los folletos, ¿verdad? Que son los folletitos que están grabados, que hay uno de habilidad numérica, uno de razonamiento verbal, razonamiento abstracto, relaciones espaciales, razonamiento mecánico, velocidad de exactitud. También tenemos las hojas de respuesta, que son las que les dije que hay que fotocopiar para que ustedes puedan responder y no manchen sus originales. Es en las que hay también una por cada área, ¿verdad? Hay una de habilidad numérica, una de razonamiento verbal, razonamiento abstracto, relaciones espaciales, hay una por cada uno. También tenemos una hoja de perfil. Esa hoja de perfil es donde vamos a plantear, ¿verdad? Y anotar y hacer una gráfica para determinar cuáles son las áreas en las cuales las personas pues tienen mayores aptitudes. Y tenemos las plantillas, igual una por cada área, que estas nos van a servir para poder verificar cuántas respuestas correctas obtuvo el evaluado, ¿verdad? La calificación es bastante fácil porque las plantillas se colocan encima de la hoja y ahí tienen que coincidir, ¿verdad? Y ver los círculos, donde están los círculos son las respuestas correctas. Bueno, el tiempo de evaluación, la evaluación en total dura 2 horas con 31 minutos. Ese es el tiempo que van a pasar las personas respondiendo las 6 pruebas y adicional al tiempo de instrucciones. Estas pruebas son cronometradas, es decir, tienen un tiempo estipulado para ser respondidas. Entonces, ellos van a utilizar 2 horas 31 minutos para responder las pruebas. Y adicional, pues como les decía, el tiempo de las instrucciones. Lita, perdona una pregunta, ¿las hojas de perfil son esas del papel calco? No, las de papel calco son las plantillas. Ah, esas no se manchan, ¿verdad? Esas no se manchan. Estas nos sirven a nosotros solamente para calificar. Bueno, gracias. Ajá. Muy bien. Entonces, tenemos también que la aplicación, ¿verdad? Puede ser de forma individual o colectiva, ¿verdad? Podemos aplicarlo solo a una persona o a un grupo. Algo importante cuando se haga una aplicación colectiva es que cuando el grupo no tiene que ser de más de 25 personas y tenemos que tener, eso es para el control, ¿verdad? Control que no haya copia y no se digan en los exámenes. Y debemos contar con un auxiliar para que nos ayude también en la supervisión de la prueba. La evaluación, pues, se califica de manera manual porque con la plantilla, pues, nosotros vamos a contar cuántas respuestas correctas obtuvo en cada una de las pruebas, en qué niveles educativos o a qué población está dirigida la prueba. Se dirige a la secundaria, estudiantes de último año en los últimos años de estudio y a nivel universitario. El uso de la prueba pues es para evaluar las aptitudes del sujeto, ¿verdad? Y esto pues se hace con el objetivo de dar una orientación escolar o vocacional. Y las normas que se utilizan para calificar pues se utilizan normas estadounidenses porque no hay normas locales, ¿verdad? Entonces se utilizan las mismas normas estadounidenses para poder evaluar de acuerdo al rango del grupo, ¿verdad? Y los percentiles, poder darle un punteo en cada una de las pruebas.
Bueno, pero antes de empezar vamos a definir lo que son las aptitudes, porque ya hemos visto pruebas de intereses, ¿verdad? Y hablamos que los intereses son las cosas que a nosotros nos agradan o nos llaman la atención, pero las aptitudes es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias individuales en situaciones futuras de aprendizaje. Es un carácter o un conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función determinada. Entonces, es una aptitud, es una capacidad que tiene, la capacidad que tiene cada persona, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo a esas aptitudes, nosotros vamos a determinar qué carreras son las más recomendables, ¿verdad? Porque es muy probable que a mí tal vez me guste la ingeniería, pero yo no tengo aptitudes mecánicas, entonces no me convendría estudiar esa carrera porque mis aptitudes pues no son las idóneas para desarrollar esa carrera. Tengo una pregunta, pero no me carga el chat. Hoy vamos a esperar a ver qué. Ana Erika dice de que no le aparece la presentación. Pero a los demás sí les aparece. Casi a todos, bueno, todos contestamos ahí que sí nos aparece, es el problema de conexión tal vez. Ajá, que salga y vuelva a entrar y yo le doy el acceso, diga. No hay problema, Erika, puede salir y vuelve a entrar. Bueno, vamos a ver ahora la descripción. La de razonamiento verbal, creo que es. Ajá, razonamiento verbal y habilidad numérica. Esas son las dos que normalmente más se utilizan más para ciertos objetivos a niveles educativos, ¿verdad? Entonces, algo también importante es que los test pues fueron elaborados para apreciar las aptitudes intelectuales básicas, ¿verdad? No se basan tanto en conocimientos escolares, pero ya que lo que se pretende pues es ver cuáles son las habilidades que él tenga, ¿verdad? No tanto qué tanto ha aprendido y qué preparación tiene, sino qué habilidades tiene él para ejecutar ciertas carreras. Solo la de habilidad numérica, pues esa prueba sí tiene relación con temas escolares, ¿verdad? Pero lo que trataron es de incluir dentro de la habilidad numérica materiales o contenidos que son bastante básicos o que son muy comunes en las escuelas primarias. Los instrumentos que forman la batería de los test de aptitudes diferenciales, pues son instrumentos que buscan medir la capacidad que posee una persona en diferentes áreas de sus habilidades. Se compone pues de 7 pruebas, ¿verdad? Sin embargo, la prueba de velocidad y exactitud fue diseñada para tener una medida objetiva, sobre todo en lo que es la rapidez de la percepción. Las aptitudes y las habilidades que miden esta prueba pues son aquellas que la razón y la experiencia señalan como las más importantes en múltiples situaciones educativas, ¿verdad? Puede que hayan muchas más aptitudes que puede tener un ser humano, pero las que se escogieron para esta prueba pues son las que se cree que son las más importantes para las situaciones educativas. La finalidad de cada uno de los test pues es dar una comprensión potencial acerca del estudiante, ¿verdad? Y esto pues nos va a dar resultados acerca de en qué áreas pues él tiene mayor habilidad. Sí, la presentación ya está en la plataforma
Y el test lo tienen ustedes en su casa, es de los que compraron en la universidad. Sí, La disculpe, universidad. en sí era Ajá. sí, el material La la diapositiva, presentación. sí, sí, Ujú. sí. Ok, Sí, gracias, gracias. ya está en la Ok, gracias. plataforma. Es Ujú, que muy bien. honestamente, fíjese que ayer no me dio tiempo a revisar su curso, solo pasé viendo, entonces no, la verdad no vi el suyo, oye. Pero está Vale, bien, gracias. Ajá. muy bien. Aquí estoy sentado con todo mi material a la par, no tenga pena. Muy bien. Ligda tenía una duda. Sí, dígame. No ha terminado de calificar los test, ¿verdad? No, todavía no. Es que los estoy agarrando uno por uno y sí los estoy revisando para verificar que sí lo Yo hayan me hecho que no me correcta. parecía. No he terminado. Ajá, no he terminado de revisarlos porque sí lo que sucede es que cuando reviso en la plataforma me aparece muy pequeñito el cuadrito, entonces tengo que descargarlo y revisarlo fuera de la plataforma para poder después colocar las observaciones. Entonces sí me está llevando un poco más de tiempo y dejé el Otis, lo dejé porque el Otis lo dejé intermedio. Algunos ya tienen calificación del que siguió después del Otis, pero porque Ajá. para el Otis sí voy a tener que colocar la plantilla en la compu, o no sé si me va a tener que imprimir los test, pero voy a ver cómo le hago. Pero los otros, como es más fácil de revisar, entonces los empecé a revisar. El de Thurston lo empecé a revisar porque es más fácil de revisar en la computadora. Oh, Ajá, pero sí se los voy a revisar. está Algunos ya bien, tienen comentarios gracias. y todo. Bye. Sí, es que como tengo el de último, pero los dos anteriores no. Pero el anterior sí lo califiqué. Voy a revisar hoy. Voy a revisar porque no tiene la otra Está nota. bien. Bye. Bueno, entonces, Gracias. muy bien. Los test de orientación, el test, ¿verdad? Sirve para orientación, como les decía, ¿verdad? Puede usarse en dos formas generales, que son el de orientación individual y también para toma de decisiones. En el caso de orientación individual, pues esto se utiliza para poder hacer una evaluación integral que es parte de la orientación en las escuelas, ¿verdad? Y que a los orientadores le van a permitir pues dar un consejo, ¿verdad? Y una buena orientación de acuerdo a los resultados obtenidos del test. Y si lo utilizamos para tomar decisiones administrativas, pues pues es deseable que el uso primordial del test, como les decía, sea de orientación vocacional, porque ese es el uso principal. Pero en ocasiones pueden utilizarse estos test para propósitos administrativos, como por ejemplo investigación, ¿verdad? Para poder ver datos básicos sobre investigaciones educativas y poder mejorar la planificación en las instituciones. Para selección, algunas de las escuelas pueden seleccionar alumnos que necesitan mejorar, ¿verdad? Sus aptitudes diferenciales, ¿verdad? O que seleccionar quienes necesitan ser mejor orientados. Y también para decisiones clínicas, que esto es muy frecuente, que en ocasiones pues se necesita información acerca de cuáles son las dificultades que tienen los alumnos. Entonces estas pruebas nos pueden dar una orientación y determinar, ¿verdad? Qué dificultades puedan presentar y ayudarlos respecto a ello. Pero lo ideal es que el uso del test sea exclusivo de orientación vocacional. ¿Qué es lo que miden y lo que predicen los tests? Tenemos el test de razonamiento verbal, que nos mide la habilidad para comprender conceptos expresados en palabras. Es decir, evalúa la capacidad que tiene la persona para poder abstraer, generalizar y pensar. Y también puede medir fluidez o reconocimiento de vocabulario. Nos va a dar, ¿verdad? Nos va a predecir el éxito en ocupaciones donde se utilice
o que estén basadas en el lenguaje o en el uso de conceptos. Las carreras que nosotros podríamos recomendar para personas que tengan una alta calificación en razonamiento verbal serían carreras como Derecho, Ciencias Políticas, Licenciatura, Ciencias Humanísticas, Diplomacia, Turismo, Sociología y Periodismo. Tenemos también el test de habilidad numérica. Este nos mide la habilidad para razonar con números, para manipular relaciones numéricas y para operar inteligentemente con materiales cuantitativos. Evalúa la capacidad de comprensión en las relaciones numéricas y consiste en problemas numéricos que el estudiante pues debe resolver sin calculadora. Predice el éxito académico en carreras como matemáticas, física, química, computación, ingeniería, economía, trabajos de laboratorio, contaduría, manufactura de instrumentos y ocupaciones profesionales que estén relacionadas con las ciencias físicas. Tenemos también la evaluación de razonamiento abstracto. Este mide habilidad para razonar en forma no verbal, la habilidad para predecir las relaciones entre patrones de figuras abstractas y la habilidad para generalizar y deducir principios con base a dibujos que no incluyen lenguaje. Los problemas que van a encontrar en esta evaluación pues son una serie de figuras, ¿verdad?, que van cambiando y él tendrá que escoger de acuerdo a estas figuras. Las carreras que se predicen que pueden tener un buen éxito, las personas que tienen un alto puntaje en razonamiento abstracto, pues son personas, carreras como arquitectura, medicina, música, filosofía. También tenemos el de relaciones espaciales, que este mide la habilidad del estudiante en la percepción visual de los objetos. Ajá. Disculpe, ¿por qué la medicina estará en razonamiento abstracto? No sé, se me ocurrió. Bueno, puede ser posible porque tienen, como por ahí, ejemplo, bueno, yo opino, Arlita, como ahí dice que es la relación entre patrones de figuras abstractas de medicina. Ya, Síntomas. Ajá, analizar. Yo no sé si ustedes han visto el Good Doctor. Sean Murphy, sí. Ajá. Bueno, han visto cómo me ayudó bastante en el curso de anatomía y sistemas nervioso. Pero bien bonito, sí. Sígale, perdón. Ajá. Entonces, es bonito, es cierto. De esta forma, pues él utiliza el razonamiento abstracto cuando le dan algún síntoma y él empieza a ver en su mente cómo funciona, cómo está conformado, por ejemplo, el corazón, cómo funciona, qué lados pueden estar dañados, ¿verdad? Quizá en esa parte es donde les puso. Ya. Cuando se puso a clavarle, creo, a una pierna a un paciente también, cómo estaban los huesos y todo eso. Ajá. Ya le Cuando entendí. uno llega Gracias, con el doctor y le dice, me duele por acá, ¿verdad? Entonces el doctor ya sabe que puede estar dañándole ahí a uno. Ajá, o sea, cuando si usted le dice me duele la espalda, pero le dice, ¿dónde le duele la espalda? Entonces él le dice, bueno, si es por aquí, es dolor de riñones, ¿verdad? Ellos saben dónde está ubicado anatómicamente, no necesitan utilizar algún instrumento para ver adentro, sino que ellos ya saben dónde están ubicados los órganos por su conocimiento y experiencia. Muy bien, entonces tenemos ahora el de relaciones espaciales. Este mide la habilidad del estudiante en la percepción visual de objetos en forma tridimensional, así como la habilidad para crear una estructura tridimensional con base a un plano bidimensional. Aquí pues el test le va a dar a ellos patrones, ¿verdad?, que al doblarse forman sólidos y el dibujante, pues el estudiante pues tiene que decidir cuáles se pueden hacer y cuáles no, ¿verdad? Si ustedes ven el de razonamiento espacial. Disculpe. Relaciones espaciales, perdón. Perdón, la interrumpo. Analizando los cuadritos, digo, el material gráfico,
¿Y nuestra profesión dónde está? No la veo. Es que son 6 Ah, áreas. ya, ok. Perdón. No, ya. Ya tenés, ajá. Todavía nos falta. Pero como les decía yo, hay aptitudes, ¿verdad? Porque ninguno de estos test, mide la aptitud de relaciones interpersonales. Esa es una aptitud, es una capacidad de yo poder relacionarme con otras personas, ¿verdad? Entonces, dentro de estos test, nosotros encajamos en razonamiento verbal. Esa sería la que encaja, ¿verdad? Porque de ahí las otras pues son, no tienen mucha relación con el ámbito de la psicología. Porque las que Entonces nos faltan ahí, son razonamiento mecánico y velocidad y exactitud. Por eso dice ahí ciencias humanísticas. Ok. Y para allá vamos, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar. Entonces, en las relaciones espaciales, como les decía, les va a mostrar, ¿verdad? Un objeto bidimensional y que al doblarlo, pues nosotros tenemos que escoger qué opciones o qué formas se darían a partir de la formación de ese objeto. En estos, pues las relaciones, las carreras en las cuales se les predice mayor éxito es dibujo lineal, dibujo industrial, diseño, arquitectura, ingeniería, arte, modelado y decoración. También tenemos el razonamiento mecánico, que pues mide la habilidad para comprender los principios mecánicos y físicos en situaciones conocidas. Las carreras que predicen el éxito son aquellas en las cuales las personas tienen que operar y reparar dispositivos o artefactos complejos, ¿verdad? Y las ocupaciones pues serían como mecánica, electricidad, ¿verdad? Industrial y mecánica dental. Y la de velocidad y exactitud, que estas son las que miden la rapidez de percepción, la habilidad para retener algo en la memoria momentáneamente y rapidez de reacción al trabajar combinaciones sencillas de números. Y aquí pues el estudiante debe localizar en cada una de las cuestiones la combinación subrayada y marcar en las hojas de respuesta donde aparece en un orden diferente. Predicen el éxito en actividades como archivador, codificador, operador de máquinas, ya sea computadora, el dependiente de un almacén o cualquier carrera similar, ¿verdad? Entonces, estos miden aptitudes que están más relacionadas con áreas educativas, ¿verdad? Y también nos puede dar lo que es un índice de aptitud académica. Hay personas que tienden a hacer combinaciones de test, ¿verdad? De los diferentes test para poder tener una información apropiada acerca de una determinada evaluación o qué es lo que ellos desean evaluación, ¿verdad? De acuerdo a la información que ellos realmente necesitan. Entonces, se han hecho diferentes combinaciones de test y para poder determinar el índice de aptitud académica, lo lograríamos utilizando la combinación del test de razonamiento verbal y el de habilidad numérica. Este es el que constituye lo que es el índice de aptitud académica, ¿verdad? En el caso, como mencionaba Manuel, ¿qué áreas se evalúan? Pues aquí la de psicología tendríamos que tener un alto punteo en razonamiento verbal. Y de acuerdo a esto, pues considero yo que si alguien deseara, ¿verdad? O quizás sería una prueba para determinar qué tan apto es para ser psicólogo, les tendríamos que hacer un test de empatía, ¿verdad? Un test de empatía pues nos daría un buen índice para determinar, ¿verdad? Qué tan empáticos pueden ser ustedes, ¿verdad? Y que es una de las habilidades que se necesita para ser psicólogo. Bueno, ahora vamos a ver los términos o aspectos relacionados con la validez y la confiabilidad. La validez, pues, es la exactitud con que puede hacerse medidas significativas y adecuadas con él.
en el sentido que se miden realmente los rasgos que se pretenden medir. Es decir, la validez de los test nos indica realmente lo que dice el test que evalúa es lo que estamos evaluando, ¿verdad? ¿Y cómo se estima la validez? Pues se estima con un coeficiente de correlación que indica la relación que hay entre los datos obtenidos con la prueba y los datos que se utilizan como criterio de medida. Esta prueba pues tiene una gran cantidad de datos de validez que ha sido evaluado y validado, ¿verdad? Entonces, la validez de esta prueba pues es ampliamente predictiva. Entonces, sí podemos tener seguridad de que el test evalúa aptitudes. Y la confiabilidad. La confiabilidad de una prueba pues se refiere a la capacidad de demostrar la consistencia y estabilidad de las puntuaciones. El coeficiente de confiabilidad pues es el grado de concordancia que existe entre diferentes medidas repetidas bajo condiciones similares. Podríamos poner como ejemplo que tenemos este test de aptitudes, ¿verdad? Nos arroja un resultado y utilizamos otro test de aptitudes de otra persona. Entonces los resultados no deberían variar, ¿verdad? La estabilidad debería ser la misma. Bueno, ahora vamos a ver las sugerencias para una buena aplicación. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos a los que vamos a examinar, ¿verdad? Ellos pues tienen derecho de que la aplicación de este test se haga de forma adecuada. Como vimos, la duración de tiempo efectivo de la prueba es bastante extenso. Son 2 horas 31 minutos en los cuales ellos solo van a estar evaluándose. Entonces, algo importante es que podamos planificar de forma cuidadosa cómo vamos a aplicar la prueba. Antes de hablar sobre la aplicación, tenemos que tener en cuenta el entrenamiento del personal. La mejor preparación, como les había dicho anteriormente, para poder y conocer un test es la autoaplicación. Entonces, lo que más se recomienda es la autoaplicación, que es lo que ustedes van a hacer. El examinador, pues, tiene que leer el manual, tiene que hacerse los exámenes, ¿verdad? Y, como les decía, por cada 25 alumnos en el salón se necesita un auxiliar, ¿verdad? Es necesario que haya un auxiliar para que nos puedan ayudar pues con la distribución de material, con resolver las dudas que puedan tener los evaluados, y también el auxiliar tiene que tener la misma preparación que el evaluado. Es decir, si ustedes van a ser auxiliares o alguien va a ser su auxiliar, ustedes tienen que asegurarse que la persona ya haya pasado por la aplicación del test, que haya leído el manual, ¿verdad? Para poder aplicarlo de forma correcta. Dentro de la preparación que deben de tener tanto el examinado como el examinador, ¿verdad? Algo importante siempre es la responsabilidad y el cuidado en la aplicación de la prueba. Ambos deben haber estudiado y conocer la prueba y dominar el instructivo de aplicación. Deben preparar los materiales. Esto pues para evitar en cierta forma que se confundan los alumnos de los exámenes, se recomienda preparar todo el material antes de realizar cualquier prueba. También tenemos que asegurarnos pues que el local o el lugar donde vamos a evaluar reúna las condiciones y el mobiliario adecuado, ¿verdad? Dentro de las condiciones que se requieren es que haya tranquilidad, haya silencio, iluminación y amplitud. Se recomienda practicar los exámenes en salones habituales de clase. De esta manera, ¿verdad? Los alumnos se van a sentir acordes, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que los alumnos deben sentarse suficientemente separados para evitar la copia y también facilitar la supervisión. Tenemos que evitar el ingreso al aula de personas que no tengan ninguna atribución dentro del desarrollo de la prueba y de las personas que también hayan llegado tarde. Tenemos que caminar cuidadosamente por toda el aula, preparando
procurando pues no permanecer mucho tiempo a la par de un examinado. Y la otra es cerciorarse de no dejar material en el salón de los exámenes cuando hayamos finalizado. Dentro de los principios generales de la prueba es que la prueba son 6 pruebas que deberán aplicarse en un periodo de tiempo relativamente corto y de preferencia que sea en un lapso de 2 semanas. Tenemos que programar los test para cuando los alumnos estén con la mente fresca y alerta y no estén cansados. Lo que se recomienda es que sea a la primera hora de la mañana. No deben aplicarse los test fuera de las horas escolares o cuando esté llevando a cabo cualquier otra actividad que pueda distraer a los alumnos. Es decir, si en el colegio donde ustedes van a aplicar la prueba ese día hay campeonato de fútbol, no es recomendable porque eso está distrayendo a los alumnos, o si están pasando una película, tampoco, ¿verdad? Tenemos que tener mucho en cuenta esto. El número 4 nos dice que los exámenes deben programarse en cierto orden que mantenga el interés y evite la monotonía. Los que contienen palabras y números deben ser alternados por aquellas pruebas que tienen diagramas o grabados, ¿verdad? Es decir, los que tienen palabras y números son pruebas como el de razonamiento verbal, habilidad numérica, velocidad y exactitud. Y el que tiene grabados, pues son razonamiento abstracto, razonamiento mecánico y relaciones espaciales. Lista, perdón. Ajá. Una duda con el inciso 1. Las 6 pruebas deberán aplicarse dentro de las 2 semanas o durante 2 semanas. ¿O cómo? Dentro de un lapso de 2 semanas. Miren, lo que sucede es que no se recomienda que las pruebas se hagan en un solo día, porque son bastante extenuantes, ¿verdad? Entonces, el evaluado va a empezar bien, pero ya las últimas pruebas, los resultados es muy probable que los haga mal, ¿verdad? Entonces, tenemos la opción de hacerlo en días intercalados. Ahorita les voy a presentar cuáles son las sugerencias de los horarios de aplicación de test, pero que no excedan. Por ejemplo, usted podría evaluar 3 pruebas esta semana y 3 pruebas la otra, ¿verdad? Intercalando los días para que ellos no se sientan tan abrumados, ¿verdad? Por el trabajo que hacen. O puede utilizar diferente, pero que no se excedan a más de 2 semanas. Gracias, Linda. Muy bien. Bueno, en las sugerencias que les decía, se sugiere un examen al día. Entonces, se selecciona un periodo al día durante 5 días. El orden sugerido, pues es que se haga el primer día razonamiento verbal, porque esta prueba dura 30 minutos. El segundo día, relaciones espaciales, que igual dura 30 minutos. El tercer día, que se haga razonamiento abstracto, que dura 25, y la de velocidad y exactitud, que dura 6. El cuarto día, que se haga habilidad numérica. Y ahorita les digo. Y el quinto día, razonamiento mecánico, que dura 30 minutos. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo total de trabajo efectivo es 2 horas 31 minutos, que es lo que hoy sí la estoy grabando yo. No sé si alguien más la está grabando, pero hoy sí la estoy grabando yo. Entonces, si se dan cuenta, las 6 pruebas nos va a ocupar 2 horas 31 minutos libre de las instrucciones. Entonces, ese es el tiempo de trabajo efectivo. Pero como les decía, no podemos utilizar, porque vamos a utilizar alrededor de unos 10 a 15 minutos para dar instrucciones y también para resolver dudas, ¿verdad? Entonces, imagínense que hiciéramos una prueba tras otra. Entonces sería muy extenuante, no es recomendable, ¿verdad? Porque definitivamente el cansancio
influye en el buen o mal rendimiento de un estudiante a una prueba, ¿verdad? Si ustedes se someten a una prueba después de haber ido a trabajar y quizás salieron de madrugada porque su turno terminó a esa hora, el siguiente día realmente su rendimiento no va a ser el más adecuado. Entonces, esta es la sugerencia para examen de un día. También podemos hacer exámenes en doble periodo. Estas solo van a ser 3 sesiones y cada sesión va a ser de 1 hora y 20 minutos, por lo menos. Entonces, tenemos la primera sesión, pues vamos a utilizar el de razonamiento verbal, 30 minutos, y relaciones espaciales, 30 minutos. En la segunda sesión, evaluaríamos razonamiento abstracto y velocidad de exactitud, y la tercera sesión, habilidad numérica y razonamiento mecánico. Dice que es muy aconsejable aplicar 2 test diarios, ¿verdad? Puede ser uno en la mañana y uno en la tarde durante 3 días. Y estas 3 sesiones pues pueden efectuarse en 3 mañanas consecutivas o en 3 mañanas alternadas, ¿verdad? Es decir, un día sí y un día no. También podemos hacer los exámenes en 2 sesiones. Estos, pues en algunos establecimientos prefieren disponer 2 mañanas enteras para poder examinar. Y aquí pues se daría un breve descanso entre cada uno de los test. Y el plan pues puede ser el siguiente. Primera sesión, razonamiento verbal de 30 minutos, relaciones espaciales 30 minutos y razonamiento abstracto 25 minutos. Y la segunda sesión de razonamiento mecánico 30 minutos, habilidad numérica 30 minutos y velocidad de exactitud 6 minutos. Y todo esto pues va a depender, ¿verdad? La forma de aplicación en cuestión de los horarios va a depender del tiempo que se tenga disponible, ¿verdad? Y la disponibilidad del establecimiento. ¿Qué material debemos tener o con qué material debemos contar antes de salir a aplicar la prueba, ¿verdad? Antes de llegar y aplicar la prueba tenemos que contar con un cronómetro, ¿verdad? Porque como decimos, se decía, cada prueba tiene tiempo estipulado y no se puede exceder a más de lo que está establecido. Tenemos que contar con el manual de instrucciones, ¿verdad? Tenemos que tener un ejemplar de cada prueba y una hoja de respuestas para cada evaluado, ¿verdad? Si ustedes van a evaluar 20 alumnos, tienen que tener 20 hojas de respuesta y 20 folletos de evaluación, ¿verdad? Para darle uno a cada uno. Adicional, también tienen que llevar lápices suficientes, ¿verdad? Porque para aquello de que se les rompa la punta y en lo que saca punta pierde mucho tiempo, entonces ustedes tienen disponible para poder darle otro. El número de folletos y hojas de respuestas para los examinados, y se recomienda llevar siempre 5 adicionales. Tener también un cartel, ¿verdad? Que deberá colocar en la puerta del salón que diga examen no entre, y este es con el objetivo de no ser interrumpidos por nadie, ¿verdad? Hablábamos también anteriormente que los evaluados que lleguen tarde pues no pueden ser admitidos para realizar la prueba, ¿verdad? Una vez ya haya empezado la prueba no se puede recibir a nadie más. En relación al auxiliar, pues el auxiliar tiene que colaborar en la condición, colocar los carteles, adecuada, situar a los alumnos en el aula, ¿verdad? Indicarles cuál va a ser su posición, ¿verdad? Regularmente, pues, se tiene un orden, ¿verdad? De cómo se va a colocar a las personas. Repartir y recoger los materiales del examen en el orden señalado por el examinador. También el de supervisar al grupo de alumnos y proporcionar lápices de respuesta si lo requieren. Revisar que los examinados pues realicen los ejercicios de ejemplo, que escuchen con atención y que sigan exactamente las instrucciones, y evitar la comunicación entre los examinados. Los tiempos de aplicación, como les decía, son específicos, ¿verdad? Para la prueba. Los alumnos deben trabajar durante el tiempo que se les estipule. Hay que tener en cuenta
que el tiempo que se establece para cada prueba no incluye la lectura de las instrucciones y tampoco la distribución y la recolección del material, ni el acondicionamiento de los estudiantes, ni del mobiliario. Entonces, por eso es importante que las personas que vayan a evaluar, tanto el examinador como el examinado, pues cuenten con suficiente tiempo adicional para estas tareas. Al finalizar, pues las pruebas, va a ser responsabilidad tanto del examinador como del auxiliar recoger todos los materiales, tanto folletos, hojas de respuestas y lápices, antes de salir del salón y verificar que no se deje ningún material. Durante el desarrollo de la prueba, pues primero vamos a iniciar y a mantener una relación cordial que disponga favorablemente a los examinados, ¿verdad? Tenemos que procurar que los alumnos se sientan en confianza, ¿verdad? Darles una explicación breve acerca de la razón por la cual se les hará esa evaluación, ¿verdad? Hacer mucho énfasis en que el valor personal de los exámenes es para cada alumno, ¿verdad? Entonces, que no acepte la experiencia, ¿verdad?, de otra persona, sino que se esfuerce por realizar su propia prueba. También tenemos que distribuir las hojas de respuesta y ver que cada alumno escriba la información en la hoja apropiada. Es preferible pues que el examinador dicte lo que debe escribir en cada línea a fin de que los alumnos llenen la información, ¿verdad? En las hojas de respuesta ellos tendrán que completar datos. Por ejemplo, nombre, primero apellidos y después el nombre, la fecha, el lugar, la ciudad, la edad en años y meses, sexo masculino o femenino y el grado que consta. Esos son los datos que va a completar y es la misma información en cada una de las hojas de respuesta. Entonces tenemos que verificar que lo hagan de forma correcta. Decirles antes de repartir los folletos, no abran los folletos hasta que se les diga. Indicarles también que no deben hacer ninguna mancha. Ninguna mancha y ninguna marca ni operaciones en los folletos. Todas las marcas y las operaciones las van a hacer en las hojas de respuesta. Cada folleto pues tiene sus propias instrucciones y el evaluador pues debe leerlas en voz alta y a la vez que los alumnos deben leerlas para sí y con la vista. Después de haber hecho esto, pues el examinador debe indagar si hay alguna duda. Si no hay ninguna, y si existen dudas, pues lo que se propone es que vuelvan a leer las instrucciones, ¿verdad? Que vuelvan a repasar los ejemplos y que no utilicemos nuevas explicaciones, ¿verdad? O ejemplos en la lectura de las instrucciones, ¿verdad? Cada uno de los alumnos pues tiene que entender bien qué es lo que va a hacer antes de comenzar la prueba. Algo importante también es que tenemos que buscar la manera de que los alumnos que no están preguntando no se impacienten, ¿verdad? Y traten de contestar el test, ¿verdad? Porque a veces hay personas que comprenden rápidamente las instrucciones. Y mientras los otros están preguntando, se empiezan a molestar y se empiezan a impacientar y empiezan a tratar de ver qué leen o qué hacen antes de empezar la prueba. Entonces tenemos que buscar la manera que estas personas no se adelanten al trabajo. Después de haber hecho esto, pues el examinador, como les decía, va a indagar lo de las dudas. Después de haber leído las instrucciones y contestado las preguntas, el examinador da la orden de inicio de trabajo y pone en marcha el cronómetro. Si algún alumno tiene dificultad al iniciar la prueba, pues se puede ayudar de forma silenciosa, ya sea en el primero o en el segundo ítem. Algo importante es que el examinador solo debe aclarar dudas sobre instrucciones y procedimientos. Nunca debe indicar las respuestas que sean correctas. Y al finalizar el tiempo tienen que decir deténganse y
el auxiliar debe estar alerta, ¿verdad? De que todos los que están siendo examinados suspendan el trabajo. En relación al tiempo a cada prueba, pues aquí está. La de razonamiento verbal, 30 minutos, habilidad numérica, 30 minutos, razonamiento abstracto, 25 minutos, relaciones espaciales, 30 minutos, razonamiento mecánico, 30 minutos, y de velocidad de exactitud son 6 minutos. 3 minutos para la parte 1 y 3 minutos para la parte 2. En el caso del test de velocidad y exactitud, este es el que debe ser sumamente más exacto, ¿verdad? Y es de vital importancia que el examinador que aplica esta prueba pues tenga la habilidad para poder hacerlo de forma correcta. Hay unas instrucciones especiales para el test de habilidad de velocidad y exactitud. Antes de que nosotros les leamos las instrucciones, porque las instrucciones están en la parte de adentro de los folletos. Te miras sudado. Y yo te lo dije a vos, qué feo tenés eso. En la parte de enfrente del folleto, ustedes van a ver. Yo no necesito protector, a mí no se me cae eso. A mí no se me cae. Van a poder ver el nombre del test, ¿verdad? Las instrucciones que dice, no abra este folleto, sino hasta que se le diga. En la hoja especial de respuestas ponga su nombre, dirección y demás información. Y en el espacio después de la forma escriba una A. Luego espere más instrucciones, ¿verdad? Entonces, el folleto cerrado lo deben tener. Y al dar las instrucciones, entonces ya les dicen que abran el folleto y que se sitúen en la primera página, ¿verdad? Y ahí están las instrucciones para cada una de las pruebas. Todas las pruebas tienen su sección de instrucciones, ¿verdad? Entonces, esas instrucciones deben ser leídas en voz alta y los evaluados, pues, deberán seguir la lectura de forma individual. Pero en el caso de velocidad y exactitud, no sé si ya ven bien la presentación, tenemos que tomar en cuenta que antes de dar las instrucciones, tenemos que pedir a los alumnos que se aseguren que estén en la parte 1 de la hoja. Si pueden buscar su hoja de velocidad y exactitud para que vean. Entonces, esta es la hoja de velocidad y exactitud. Entonces, tenemos que asegurarnos que el evaluado esté en la parte 1. Aquí en la parte, a un costado dice parte 1. Si le damos vuelta, en el otro lado dice parte 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que verificar que esté en el lado correcto. Aquí, pues, es muy probable de que hayan algunas dudas, ¿verdad? O que los alumnos crean que han malinterpretado las instrucciones, ¿verdad? Pero algunos pueden pensar que se les pida hacer un trabajo fácil. Entonces, hay que decirles que las respuestas son fáciles y que lo importante en este test es la velocidad y la exactitud. Al finalizar los 3 minutos de la parte 1, el examinador debe decir firme y claramente, deténganse, den vuelta a su hoja de respuestas, escriban su nombre en la esquina superior izquierda y el examinador esperará a que hagan esto. Y se asegurará pues que todos lo realicen de esa forma y de esta manera pues va a estar garantizado el hecho de poder poder iniciar la parte 2.
Entonces, luego, pues que ya se ha asegurado él que todos los datos los ha hecho, le dicen, pasen a la parte 2 del folleto y comiencen a trabajar. Y empiezan a tomar el tiempo, que es 3 minutos nuevamente. Los auxiliares, pues van a evitar que pasen en el momento en el que no deben haberlo hecho. Y al finalizar los 3 minutos, pues ustedes les dicen deténganse y cierren sus folletos. Bueno, ahora vamos a hablar de los folletos. En relación a los folletos, pues las pruebas de la batería de los test de aptitudes diferenciales están impresos en 6 folletos distintos. Estos folletos pues pueden utilizarse, como les decía, varias veces, pero esto solamente si se mantiene una disciplina correcta y si se dan las instrucciones claramente. Si es así, pues muy pocos alumnos van a manchar los folletos, ¿verdad? Después de cada aplicación, pues el evaluador y el auxiliar deben percatarse que los folletos no tengan ninguna marca, ¿verdad? Y que si hay alguna anotación se borre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes usan un folleto y la persona que se evaluó pues fue bien buena gente y marcó las respuestas correctas, ustedes van a ir marcando las respuestas correctas también, ¿verdad? Entonces, ahí pues pierde la objetividad del test. Si en algún caso las marcas que se hicieron en los folletos no se pueden borrar por completo o quedó marcado ahí por alguna razón, ¿verdad? Porque a veces hacen muy fuerte el trazo del lápiz, ¿verdad? Entonces, el problema es que borran, pero ahí quedó la marquita donde se sumió el manchón. Entonces, lo recomendable es que no volvamos a utilizar el folleto. Tenemos las hojas de respuesta. Cada test pues tiene su hoja correspondiente de respuestas y estas se van a calificar a mano en forma objetiva por medio de una plantilla. Las claves, ¿verdad? Que son las hojas de calco, se utilizan para la calificación de las respuestas. Hay 6 plantillas de acetato y estas corresponden a cada una de las pruebas. Ahí en la esquina superior izquierda dice el test de aptitud diferencial y abajo dice razonamiento mecánico forma A. Cada una tiene el nombre. Están de colores, por ejemplo, la que tiene las letras verdes es la de velocidad de exactitud, la que tiene rosado es de relaciones espaciales, la de verde es de razonamiento abstracto, la de amarillo es o anaranjado es razonamiento verbal, la de azul es numérica y la morada es razonamiento mecánico. Entonces, si ven, cada prueba tiene su propia plantilla. Algunas pruebas tienen fórmula de corrección y esas se encuentran impresas en la plantilla. Les voy a mostrar. Por ejemplo, esta que tengo acá es la de razonamiento mecánico. En esta parte de acá está la fórmula. Es una fórmula de corrección que nos va a ayudar a obtener el punteo de la prueba, ¿verdad? Y de ahí poder determinar el percentil. Hay otras que no tienen fórmula, como por ejemplo el de razonamiento verbal. Esta no tiene fórmula y esta pues solo se cuentan las respuestas correctas. En las de fórmulas van a contar respuestas correctas y respuestas incorrectas. Entonces, algunas de las pruebas, pues les decía que tenían las fórmulas. Las pruebas de razonamiento verbal y de velocidad y exactitud solo se cuentan respuestas correctas. Las plantillas que están diseñadas de tal forma que los círculos coinciden con las respuestas correctas, ¿verdad? Es decir, los círculos nos indican respuestas correctas. Hay algunas que tienen rectángulo, ¿verdad? Pero si la respuesta está en los rectángulos, no está correcta. También, en el aspecto de calificación,
tenemos que antes de iniciar y de proceder a la calificación, tenemos que ver cada una de las hojas de respuestas y poder determinar si el alumno marcó más de una respuesta cuando solo se le permite una. En el caso de el de relaciones espaciales, es donde solo se permite una marca por cada ítem. En las otras sí se pueden hacer 2 marcas. Si se dan cuenta, quiero ver. En el de velocidad y exactitud solo se puede hacer una marca. En el de razonamiento verbal igual solo pueden hacer una marca. En el de razonamiento mecánico sí se permiten varias marcas. Habilidad numérica también solo se permite varias respuestas. Razonamiento abstracto también varias respuestas y relaciones espaciales también varias respuestas. Entonces tenemos que tener en cuenta que donde solo se permite una respuesta, tenemos que ir viéndola, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay 2 o más respuestas en esta cuestión, lo que tenemos que hacer es que esas van a ser omitidas de la calificación. Entonces, tenemos que realizar una línea horizontal roja sobre todas las opciones, ¿verdad? Para que a la hora de calificarlo y nosotros coloquemos la clave sobre la hoja, las que vamos a ver con marcas rojas no las contaríamos, ¿verdad? Y de esa forma, pues pueden ser eliminadas más fácilmente. Las fórmulas para calificar, como les decía, están impresas en cada clave. Si la proporción... Perdón. Ajá. No le comprendí eso de marcar horizontalmente con una línea roja. Ahorita les enseño. Aquí tengo lapicero en rojo. Permítanme solo. Permítame, voy a ver cómo coloco la cámara para que se vea lo que voy a hacer. Gracias, Lita. Bye. Bueno, vamos a ver aquí. Creo que voy a dejar de presentar para que se pueda ver grande. Bueno, entonces tenemos acá la hoja de respuestas, ¿sí? Ay, está al revés, no sé. ¿Se ve bien? Ahí está, bien, se ve bien. Es que no puedo ver, no sé por qué no puedo ver yo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, tenemos que venir y revisar. Esta es la de velocidad y exactitud, ¿sí? Entonces, en esta solo se permite una respuesta por cada una de las preguntas, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte. Vemos que aquí en la respuesta número 1, contestó una, está bien, 2, pero aquí en la 3 respondió dos veces. Entonces, esta respuesta queda anulada.
Entonces venimos y trazamos una línea roja en toda, aquí ven, que atraviese todas las respuestas, para que al momento que yo venga y coloque mi plantilla, porque la plantilla iría así, yo ahí puedo ver, miren, que esta respuesta está anulada, entonces solo cuento 1, 2, 3, aquí hay 3 buenas, ¿verdad? Y esta, aunque ella contestó correcta una, pero como marcó la otra y las instrucciones dicen que solo deben marcar una, entonces esta no se cuenta, entonces solo tendría en esta parte 3 respuestas correctas. No sé si resuelvo su duda. Sí, Linda, gracias. O sea, prácticamente se anula esa respuesta y se anula. Ajá, Okay. esa respuesta es omitida. Okay, Incluso gracias, si pareciera cualquier manchón, ¿verdad, Lick? Sí, cualquiera. Ah, como si ustedes ven, por ejemplo, en esta, que esta es la de... Voy a quitar esto de aquí porque no se ve bien. Esta es la de aptitud diferencial, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta tiene 2 círculos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay 2 respuestas. Pero entonces, ahí sí se pueden hacer más de 2 marcas, ¿verdad? Hay que, dependiendo de las instrucciones de la prueba, entonces nosotros vamos a determinar si hay que contar las 2 marcas, entonces ahí, si se pueden hacer más de 2 marcas, entonces está bien. Linda, o sea que cada círculo representa 2 respuestas. Si hay solo uno, significa que solo es una respuesta. Ajá, solo es una respuesta. Pero, porque ay, no puedo poner esto. Ahí está. Ahí está. Linda, pero cada pregunta, por decirlo, ahí mismo dice si es una respuesta la que hay que marcar o 2. Sí. Ah, bueno. En las instrucciones dice ahí, nos va a indicar ahí, ¿verdad? Como miren, cada folleto tiene sus hojas de instrucciones. Esta es la que va. Entonces, aquí nos va a indicar, ¿verdad? Dice si tiene que marcar solo una respuesta o si debe marcar 2 o más. Ajá. No, ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, miren, pues la única prueba que permite que él dé más de una respuesta es la de relaciones espaciales. Solo esta. Ahora las otras solo debe marcar una prueba. Solo una respuesta debe marcar el evaluado. Aunque aparezcan más círculos, pero las instrucciones nos dicen que solo debe marcar una respuesta. Oye. Bueno, entonces vamos a continuar. Y esas 2 respuestas, Lick, se toman, ¿cómo les digo? La calificación, ¿cómo es? Con las 2 respuestas. Se cuentan las 2 respuestas. Si solo él marcó una, entonces solo se toma una respuesta, no se cuenta la... O sea, no hay problema que él no haya contestado las 2 respuestas, porque aquí dice, en cada serie, por lo menos un sólido corresponde al patrón, generalmente más de 1. En algunos casos los 5 corresponden, pero como ahí lo que se le pide, ¿verdad? Es que determine cuál corresponde. Si usted solo cree que corresponde a y B, entonces no. Si usted solo cree que A, solo marca la A, ¿verdad? Aunque en la respuesta le diga que también la C era una respuesta. Muy bien. Ahí solo se van a tomar las buenas. El caso que usted nos ponía ejemplo es de que, por ejemplo, en la de verbal, él seleccione dos respuestas, entonces se anula. Ajá, se anula. Cualquier otra, solo en espaciales no anulamos, de ahí en cualquier otro. En cualquier otra que tenga 2 marcas, ajá, se anula la respuesta.
Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, como les decía, esa es la forma más eficiente para nosotros poder anular, ¿verdad? Las respuestas que no se tomen en cuenta. Y así, pues, como les decía, van a poder observar a través de la clave y pueden eliminarse. Las fórmulas, pues, están impresas en cada clave. Para los test en los cuales se usa fórmula, el mejor procedimiento es primero contar las respuestas correctas y después anotar las respuestas incorrectas. Luego, aplicar la fórmula y anotar el punteo en el espacio para la respuesta. Por ejemplo, por ejemplo, razonamiento verbal y exactitud solo son respuestas correctas en las que vamos a contar. En cambio, en estas otras sí vamos a contar respuestas incorrectas. Entonces, primero colocamos la plantilla. Vamos a ver. Pero voy a buscar la hojita. Aquí ya me perdí dónde tengo mis hojas. Entonces vamos a ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Ale. Sí. Va, yo voy a dar la clase. Me hace bromas. No se me emocione, pues no se me emocione. Tranquilas, licenciadas, tranquilas. Muchas gracias. Habilidad numérica, por favor. Sí, está más dificultoso. Más con las plantillas, yo le veo un poco así, pero... Es que es más complicado pasarnos este test, ustedes. Yo siento complicado pasarnos este test, yo siento que es mucha información. No, es que es muy extenso. Dice la licenciada que se le fue el internet, dice. Le damos tiempo o nos va a dar la clase otra Vamos vez. a ver que mandó mensaje, vamos a ver qué dice. Son como 5 días. Como No, dice, porque- pasa dentro de 2 semanas, entonces nos hubiera No se lo explicado podemos cada pasar día. a alguien más, mejor. Se le fue el internet en la compu, dice. Qué bueno hacerlo, dijo la... Yo creí que se le había terminado el tiempo. No. Alejandro, escribe, por Ya favor. regresó la LIC. Ahí está. Queridos compañeros. Licenciada Dana Trigueros. Me acordé de cuando estábamos en la escuela mucha y la maestra salía y hacía alboroto uno y cuando miraba que venía, iban todos a sentarse. No, cuando la maestra decía que se iba a ir y que dejaba uno a cargo y que apuntara el que se levantara. Nunca entendí por qué. La Natalia agarraba el cuaderno y de una vez. No, ya era que Pepita hizo esto. Pepita hizo esto, dijo la Natalia. Ay, las alumnas de magisterio era copia cuando el profe se iba. Ay, Dios.
Natalie. Cuando Manuelito separada. no, Manuelito ni se iba del aula. Yo nunca entendí por qué. Yo nunca entendí por qué. Mírenle, la Natalie habló, también habló la Manuel, también habló Alejandra. Bájale el punto, Manuelito fue el que nos dio la clase. Nunca entendí A mí la link me aparece en el grupo, pero no habla. A este todavía se está conectando mucho. La licenciada ya está conectada. Sí, un Tranqui. pero no se escucha nada. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, mejor Lick. Ay, disculpen, pero se le fue el internet a la computadora y es que moví algo aquí abajo donde tengo y se desconectó el cable, ya no me funciona. Pero vamos a continuar acá con el teléfono. Entonces acá hacemos que coincidan, ¿verdad? Entonces vamos a contar primero, les decía, las respuestas correctas, ¿sí? Entonces venimos y contamos las que estén en el círculo, ¿sí? Contamos 1, 2, 3. Primero contamos respuestas correctas. Luego miramos las que hayan sido marcadas de forma incorrecta. Las que han sido marcadas de forma incorrecta van a ser las que estén en los rectángulos, ¿sí? Entonces, luego ahí tenemos que hacer... ¿Cuál es ese, Lita? Disculpen. Aquí estamos viendo el de razonamiento abstracto. El verde. Ajá, el verde. Uy, adivinando porque no logro distinguir, pero bueno, está bien. Verde es, ¿verdad? Sí. No puedo compartir la presentación aquí. No puedo compartir. Bueno, entonces contamos, ¿verdad? Y tenemos que colocar el... ¿Dónde estaba? Ay, no puede ser. Se fue el internet y no puedo entrar. Ay, no. Permítame, voy a revisar aquí cómo conecto. Necesito la presentación. Ligda,